Se viene una tercera temporada de Cien Nin no Kanojo. En este video te cuento todo lo que sabemos hasta ahora sobre una posible continuación del anime, qué tan probable es que se haga realidad y desde qué volumen del manga puedes seguir la historia si no aguantas la espera. Si eres fan de esta comedia romántica, quédate, porque aquí tienes la información más completa y fácil de entender. Antes de empezar, deja tu like y comenta algo positivo para que este video llegue a más fans. Estos fueron los 3 primeros comentarios del video anterior. Gracias por comentar. Comencemos. Por si acabas de llegar al multiharem de Rentaro, te hago un resumen rapidito. Cien Nin no Kanojo cuenta la historia de Rentaro Ayu, un chico al que le rompieron el corazón 100 veces en secundaria. Desesperado, va a rezar al santuario del amor, y ahí le cae una bendición, conocerá a sus 100 almas gemelas en la prepa. Pero si no hace feliz a alguna de ellas, se muere. ¿Y qué hace Rentaro? Acepta el reto y se lanza a formar un harem tan grande que ni Excel lo soporta. Comedia, romance absurdo y waifus inolvidables, y sí, ya tiene 2 temporadas. La gran pregunta, ¿se viene una tercera? Respuesta directa, aún no está confirmada oficialmente, pero todo apunta a que sí. ¿Por qué? Porque para que un anime consiga otra temporada se necesita buenas ventas, muchas reproducciones, éxito en Japón y fuera, manga suficiente, mercancía vendida y movimiento en redes. Y Cien Nin no Kanojo cumple varios de esos requisitos, así que no es un sueño loco. Por ejemplo, el manga ya va por el volumen 22 y el anime apenas cubrió hasta el volumen 6. Eso significa que hay historia de sobra para seguir, y eso es lo primero que necesita cualquier nueva temporada. La popularidad en el extranjero es altísima. En sitios como Anime Trending y Anime Corner, llegó al top 10 apenas con el primer episodio de la segunda temporada. La base de fans está activa y creciendo. La cuenta oficial en X tiene más de 100.000 seguidores, un número altísimo si lo comparamos con muchos otros animes que sí han tenido continuaciones. Y aunque las visualizaciones en Japón no fueron increíbles, en el extranjero compensan. Lo mejor. El estudio que anima la serie, Vivery Animation Studios, sacó la segunda temporada apenas un año y medio después de la primera. Eso significa que si ven que hay apoyo y potencial, van por la tercera sin dudarlo. Entonces, aún no hay anuncio oficial, pero con todos estos datos en la mesa, yo te diría que la tercera temporada tiene un 70% de probabilidades de volverse realidad. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Cuándo saldría? Si seguimos el ritmo que han llevado hasta ahora, y considerando que aún no se ha anunciado, lo más probable es que veamos la tercera temporada a finales de 2027 como muy pronto. Suena lejos, sí, pero es que animar algo con tantos personajes y situaciones locas lleva tiempo, sobre todo si quieren mantener la calidad. Si eres como yo y no tienes paciencia para esperar 2 años, te cuento desde dónde seguir la historia. La primera temporada adaptó los primeros 3 volúmenes y la segunda del 4 al 6. Así que puedes continuar desde el volumen 7 en adelante, y lo mejor es que el anime es bastante fiel al manga, sin cortes raros ni inventos. Para cerrar el video, Cien Nin no Kanojo tiene todo lo necesario para tener una tercera temporada: historia, popularidad, fans y ventas. Aún no está confirmada, pero las señales son muy positivas. Si se llega a anunciar, lo más probable es que se estrene en 2027 o más adelante. Y si no puedes esperar, ya sabes, a leer el manga desde el tomo 7. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de anime. Nos vemos en el próximo video.